Bien, ahora vamos a hablar de las diferentes formas que hay de expresar la concentración de las disoluciones. Entonces tenemos una serie de fórmulas que podemos aplicar, ¿verdad? Para determinar una concentración. Entonces, se puede expresar por medio del porcentaje masa-masa, ¿verdad? Entonces acá tenemos porcentaje masa-masa. Y lo que quiere decir es, bueno, lo que hay que aplicar es buscar la masa de A, que A sería el soluto o uno de los solutos que está presente en la disolución, y dividirlo entre la masa total de la disolución, donde la masa total es la sumatoria del disolvente más cada uno de los solutos. Podría ser el soluto A más el soluto B más el soluto C, etc. ¿Ok? Entonces, en este caso, importante tener claro que la disolución es igual a la sumatoria del soluto o solutos más el disolvente. Y el disolvente sería, en este caso, agua o el componente que esté en mayor proporción. Tenemos para las disoluciones que están muy diluidas, tenemos dos términos que son partes por millón y partes por billón. ¿Ok? Entonces las partes por millón lo que tienen que ver es con la masa igual del componente A en la disolución entre la masa total. Pero aquí quiero que les quede claro una cosa. La cantidad de soluto que hay disuelto en el disolvente es tan poquita que uno podría despreciar disolución y poner disolvente. ¿Por qué? Porque recuerden que son partes por millón. Lo que quiere decir esto es, por cada millón de partes de agua, digamos en un río, hay una parte o una partícula que es el componente. O sea, por cada millón, una partícula. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando yo hago la disolución serían 1.000.001 de partículas. Entonces, al final de cuentas, ese 1 va a ser prácticamente despreciable. Por eso les digo que en estos casos, tanto en partes por millón como partes por billón, uno podría decir, bueno, si me dan la disolución, utilizo la disolución, pero si lo que me dan es el disolvente, puedo hacer el cálculo con el disolvente que el resultado no se me va a ver afectado. Se me va a ver afectado en unos cuantos decimales. Entonces, al final de cuentas, con reglas de redondeo, vamos a lograr obtener un dato igual a si usamos disolución, a si usamos disolvente. Solo para estos dos casos podemos hacer esa conjetura. No la podemos hacer para ninguna otra de las fórmulas. ¿Por qué? Porque las otras fórmulas, la cantidad de soluto va a ser muchísimo más. Pero vean que en este caso, partes por millón es una parte por cada millón. Y partes por billón es una parte por cada billón de partes. Entonces, la cantidad es muy pequeña. De hecho, estas dos fórmulas se utilizan para contaminantes. Entonces, pequeñas sustancias que en pequeña cantidad pueden generarme un efecto muy tóxico. Entonces, hay que tenerlas muy controladas. Por ejemplo, mercurio en agua. Sabemos que el mercurio causa grandes daños en el organismo, entonces las cantidades que pueden haber de mercurio tienen que ser muy pequeñas, o hay legislaciones que dicen que tiene que ser 0 partes de mercurio. Entonces los análisis se hacen así y se reportan en ppm o ppb, como está aquí descrito, ¿ok? Se pone el dato 15 ppb, 15 ppm, dependiendo de las unidades que le solicite a uno el reglamento, ¿ok? Luego tenemos lo que es la fracción molar. La fracción molar es pasar los datos pasar los datos acá, ¿verdad? A moles de soluto, que A sería mi soluto,
entre moles totales de todos los componentes. Entonces vean que aquí ya estamos hablando de moles, todo tiene que estar en moles. Y lo que hacemos es dividir cada soluto entre el total. Y esto para la fracción, entonces vean que estamos hablando de fracciones, me están diciendo el valor máximo es 1. O sea, si no hubiese soluto y todo fuese disolvente, entonces todo fuese agua, entonces el valor de esa agua sería 1. Ahora bien, hay que ver cuántas partes hay. Por lo general las fracciones molares tienen que dar valores menores de 1 y si sumamos todos los componentes, la suma de todos los componentes tiene que dar 1. ¿Ok? Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Luego vamos a hablar de lo que es molaridad, que ya la molaridad la habíamos visto en el capítulo 4, ¿verdad? Entonces molaridad, que es moles de soluto entre mililitros de disolución. Entonces ojo acá, con molaridad se expresa como una M mayúscula y disolución vuelve a ser la suma del soluto más el disolvente. Entonces aquí hay que sumar soluto más el disolvente. ¿Ok? Y luego tenemos la molalidad con M minúscula, que son moles de soluto, pero acá ya no son litros, sino que son kilogramos y no es solución, sino que es disolvente. Entonces eso hay que tenerlo claro, ¿de acuerdo? Entonces vean que solo el disolvente. Les pongo todas las fórmulas en una sola hoja para que ustedes las tengan a mano y puedan resolver todos los ejercicios sin tener que estar buscando las fórmulas, ¿de acuerdo? Entonces estas son las fórmulas y ahorita vamos a aprender cómo aplicarlas. Entonces, podemos pasar, por ejemplo, de molaridad a molalidad o viceversa. ¿Cómo? Bueno, teniendo la masa molar, ¿verdad? Teniendo una densidad para poder pasar de kilogramos a litros y tenemos que tener cantidad de solutos y cantidad de disolvente, ¿de acuerdo? Entonces ven acá cómo necesitamos densidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer ejercicios. Dice así, una disolución hecha disolviendo 13,5 gramos de glucosa de C6H12O6. Entonces vean que inmediatamente acá, bueno, gramos de glucosa en 0,100 kilogramos de agua. ¿Ok? ¿Cuál es el porcentaje de masa? Entonces vean que me están preguntando por porcentaje de masa. Que si recordamos, el porcentaje de masa tiene que ver con gramos de soluto o gramos de A, ¿verdad? Siendo A el soluto, entre gramos totales de disolución por 100. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ¿quién es el soluto? El soluto es el que está en menor concentración. Para poder yo comparar el agua y poder comparar la glucosa, que son las que tenemos acá, necesito que estén las dos en las mismas unidades. O pasamos los gramos a kilogramos o pasamos los kilogramos a gramos. Pero hay que hacer la conversión. Entonces, lo que venimos acá y decimos es que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. ¿Verdad? Y listo. Entonces, ¿cuánto es 0.1 por 1000? ¿Verdad? ¿Ok? Entonces eso da 100 gramos de agua. Y ya podemos comparar. Kilogramos se me cancela con kilogramos. Y entonces decimos, bueno, ¿de quién hay más? De agua. Por lo tanto, el agua será el disolvente. Y la glucosa será el soluto. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice porcentaje de masa es igual a gramos de A, donde A es el soluto, que sería la glucosa, que sería aquí 13,5 gramos, ¿verdad? Entre gramos totales. Entonces, ojo acá porque son gramos totales, gramos de disolución.
Por lo tanto, hay que sumar el disolvente, que serían 100 gramos, más el soluto, que serían 13,5 gramos. Eso da 113,5 gramos de disolución. ¿Ok? Entonces aquí iría 113,5 gramos. Y esto lo multiplicamos por 100. Eso da que el porcentaje de masa es de 11,89%. ¿De acuerdo? Entonces ese sería el resultado. Bien, ahora, dice la segunda pregunta. Sí, es otra pregunta, dice. Una muestra de 2,5 gramos de agua subterránea se determinó que tiene 5,4 microgramos de zinc. ¿Cuál es la concentración de zinc en partes por millón? Entonces lo que me están preguntando es ppm. ¿De acuerdo? Entonces, como habíamos dicho, bueno, el porcentaje ppm es igual. Gramos de A, que A es el soluto, entre gramos de la disolución, ¿verdad? Que habíamos dicho que en este caso podríamos despreciar la disolución y poner disolvente. Solo para el caso de partes por millón y partes por mil. Por 10 a la 6. ¿De acuerdo? Entonces esa es la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Bueno, tenemos los gramos de A. Tenemos miligramos. Porque ¿quién sería A? El que está en menor concentración, el zinc. Vean que me lo están dando en microgramos porque es demasiado pequeñito. Entonces este sería el soluto. Y el agua, que es el que está en mayor concentración, sería el disolvente. ¿Ok? Entonces tenemos que pasar los 5,4 microgramos, a gramos. Entonces sabemos que ¿a cuánto equivale un microgramo en gramo? Entonces 10 a la 6 microgramos es un gramo. Uy, lo escribí al revés. Un gramo es 10 a la 6 microgramos. Para que se me cancelen microgramos con microgramos. ¿Ok? Entonces esto daría 5,4 por 10 a la menos 6. Bien, entonces aplicamos la fórmula. ppm es igual a 5,4 por 10 a la menos 6 entre 2,5. Esto está en gramos, por 10 a la 6. Se cancelan gramos con gramos y entonces el resultado sería 5,4 exponente menos 6 dividido entre 2,5 da por 1 por 10 a la 6, ¿verdad? Da 2,16 y se reporta como ppm. ¿Ok? Entonces vean que el resultado me da muy similar al de acá. Claramente es porque venimos trabajando. Aquí nos está dando 3 cifras. Los datos que a mí me dan tienen 2 cifras, por lo tanto tenemos que redondear. Y el resultado daría 2,2. ¿De acuerdo? Ok. Vamos con el siguiente ejercicio. El ejercicio dice, una disolución se hace disolviendo 4,35 gramos de glucosa en 250 mililitros de agua. Dice, calcule la molalidad. ¿Ok? Y me está dando la densidad del agua. Entonces, me están diciendo que son 4,35 gramos de C6H12O6. 25,0 mililitros de agua. Y que la densidad es 1,00 gramos sobre mililitros. Bien, entonces,
Ya teniendo estos datos, tenemos que saber cuál es la fórmula de molalidad para poder saberla aplicar. Molalidad es M minúscula es igual a moles de soluto entre kilogramo de disolvente. ¿Quién es el soluto? La glucosa. ¿Quién es el disolvente? El agua. El que está en menor proporción, el soluto, y en mayor proporción, el disolvente. Ahora bien, ¿cómo hacemos para pasar de gramos a moles con la masa molar? Entonces, 4,35 gramos de C6H12O6 lo pasamos a moles. Entonces decimos que 180 gramos, que es lo que pesa la glucosa según el cálculo de la tabla periódica, es a un mol. Cancelamos gramos con gramos y entonces sacamos 4,35 dividido entre 180 y eso da 0,02417. No redondeamos todavía porque se redondea hasta el dato final. Necesitamos que el disolvente, acá el disolvente está en kilogramo y lo tenemos en mililitro. Primero tenemos que pasarlo de una unidad de volumen a una unidad de gramos de peso. Entonces, para eso es que nos están dando la densidad. Entonces, lo primero que tengo que hacer es pasar el valor con la densidad. Como la densidad es 1, los mililitros es igual a los gramos, pero voy a hacerles el ejercicio. 25,0 mililitros de agua. Ponemos la densidad y decimos que un mililitro equivale a 1,00 gramos. Ya lo tenemos en gramos, cancelamos, pero tenemos que pasar a kilogramo. Entonces pasamos a kilogramo de una vez y decimos que 1000 gramos es un kilogramo. ¿Ok? Se me cancelan gramos con gramos. Y eso me daría 0,025. ¿Cómo calculamos esa molaridad? Ya tenemos todo en las conversiones o en las unidades que lo necesitamos. Entonces 0,02417 mol entre 0,025 moles. Y la molaridad da 0,967 me dio a mí 7 molar. ¿Ok? Bien. Entonces el resultado está muy similar. Esto es por cifras. Probablemente el 180 están tomando todos los decimales, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos kilogramos. Esto está en kilogramos. Y así se resuelve este ejercicio. Ahora, dice así, otro ejercicio. Una disolución acuosa de ácido clorhídrico contiene 36% del ácido. Y dice que esto es un porcentaje, dice 36% en masa. Por lo tanto, yo asumo que como es porcentaje y me están diciendo que es en masa, es porcentaje masa. ¿De acuerdo? Y entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí, chicos, y lo voy a hacer antes de seguir leyendo el problema, es explicar cómo separamos los componentes cuando a mí me lo dan en porcentaje. Entonces, si yo tengo 36%, uno asume lo siguiente. Bueno, para que me dé 36 un dato, yo tendría que decir, son 36 gramos de HCl, que es el soluto, entre, ¿verdad?, 100 gramos de disolución, que sería la suma de soluto más solvente, ¿verdad? Entonces, aquí sería la suma del soluto más el solvente. Y esto lo multiplicamos por 100. Porque vean, cuando ya yo resuelvo esta fórmula, yo tendría que cancelar
100 y 100 y me daría 36%. Entonces siempre que les den a ustedes un dato en porcentaje, esa cantidad son los gramos de soluto y siempre va a ser sobre 100 gramos de disolución. Entonces ya con eso ya uno tiene la información, ¿ok? Entonces como ya uno tiene la información, uno lo que puede hacer es separarlo. Entonces uno dice, bueno, yo tengo 36 gramos de ácido clorhídrico, 100 gramos de disolución. ¿Y cuántos gramos de disolvente tendría yo? Hay que restarlo, porque si el 100 es el total, ¿verdad? Si yo sé que la disolución es igual a la sumatoria del soluto más el disolvente o solvente, es lo mismo. ¿Okay? Disolvente y solvente es lo mismo. Entonces, lo que podemos decir aquí es, si yo tengo 100 gramos de disolución y de soluto tengo 36 gramos, ¿cuánto es X? Pasamos el 36 a restar y el disolvente daría 64 gramos, que en este caso, como es ácido clorhídrico, es soluble en agua. ¿Ok? Entonces, vean cómo ya tenemos soluto, disolución y disolvente, todo en gramos. Entonces hay que ver qué es lo que nos están preguntando. La primera pregunta es fracción molar, ¿ok? Del ácido clorhídrico. Me podrían preguntar la fracción molar de agua. Entonces, fracción molar. Habíamos dicho que la fracción molar, X, ¿verdad? Del ácido clorhídrico sería igual a los moles de HCl entre moles totales. ¿Ok? Así es como se calcula, pero lo tenemos todo en gramos. Entonces tenemos que empezar por pasarlo a moles, ¿de acuerdo? Entonces para pasarlos a moles, voy a hacerlo aquí al lado de cada uno. Voy a hacerlo en rojo. Tenemos que sacar masas molares. Entonces, la masa molar del ácido clorhídrico, del cloro es 35,5 y del hidrógeno es 1. Entonces eso da 36,5 gramos de HCl, es igual a 1 mol de HCl. Entonces cancelamos gramos con gramos y me queda en moles. 36 dividido entre 36,5, eso da 0,986 moles de HCl. Ahora bien, moles totales. No sé cuántos son los moles de la disolución, pero sí tengo que son 64 gramos de agua. Entonces pasamos esto a moles. Entonces yo vengo acá y digo, el agua pesa 18 gramos, es a 1 mol. Entonces se me van gramos y gramos y me quedan moles de agua. 64 lo dividimos entre 18 y eso da 3,556 moles de agua. ¿Ok? Entonces para sacar la fracción de agua, de HCl, son los moles de ácido clorhídrico, que son 0,986 moles, entre los moles totales, que sería 0,986, más los de agua, 3,556. ¿Ok? La fracción da 0,217, que como me dan dos cifras, entonces reporto con dos cifras, eso sería 0,22. ¿Ok? Me pudieron haber preguntado por la fracción de agua, sí. Nada más para calcular la fracción de agua, yo vendría y haría X del agua. Entonces serían los moles de agua
entre los moles totales. ¿Ok? Entonces pondría los 3,55 arriba y los moles totales abajo y calculo. ¿De acuerdo? Pero eso no me lo están preguntando. Entonces esta sería la resolución de la parte A. Ahora la parte B dice así. Calcule la molalidad. Entonces habíamos dicho que molalidad es M minúscula y que son moles de soluto entre kilogramos de disolvente. ¿Tenemos los kilogramos de disolvente? No, pero tenemos los gramos. Podemos hacer el cálculo. Entonces, molalidad es igual. Moles de soluto. ¿Quién es el soluto? El ácido clorhídrico. ¿Cuánto pesaba? Ay, perdón. 0,986 moles. Entre kilogramos de disolvente, que son 64 gramos de agua. Y lo pasamos a kilogramos acá, que diríamos que 1000 gramos es 1 kilogramo. ¿Ok? ¿Cuánto da esa molalidad? Esa molalidad da 0,986 dividido entre 64. Eso da 15,4. Bueno, en este caso hay que reportarlo con 2 cifras, entonces 15 mol sobre kilogramo. Y esta sería la molalidad. ¿De acuerdo? Y así se calcula. ¿Ok? Entonces vean como en un mismo problema podemos calcular varios tipos de concentración. Son formas diferentes de expresar la concentración. La más común siempre es molaridad, pero vamos a encontrar porcentajes, vamos a encontrar fracciones, entonces es bueno que lo conozcan todos. Un último ejercicio. Dice una disolución con una densidad de 0,876 gramos sobre mililitro contiene 5 gramos de tolueno y 225 gramos de benceno. Calcule la molaridad y la molalidad. Entonces, vean que me están dando la densidad de la disolución. Esto es importante siempre que nosotros lo identifiquemos. Es la densidad de la disolución. ¿Ok? Y me están diciendo que dentro de los componentes tenemos 5,0 gramos de C7H8 y 225 gramos de C6H6. ¿Ok? Entonces, si vamos a calcular la molaridad, que es M mayúscula, son moles de soluto entre litros de disolución. Entonces, identifiquemos quién es el soluto. El soluto es el tolueno. ¿Por qué? Porque es el que está en menor cantidad. Y el benceno sería el disolvente. Y la suma de los dos da la disolución. Entonces, la disolución sería sumar 5,0 gramos más 225 gramos. Eso da 230 gramos. ¿Ok? De disolución. Ahora, para sacar los moles, yo necesito la masa molar. Entonces yo me vengo acá, abro paréntesis y calculo la masa molar. 12 pesa el carbono por 7 carbonos que hay y le sumo 8 hidrógenos. ¿Ok? Eso da 92. Entonces serían 92 gramos. Es a 1 mol. Cancelamos gramos con gramos. Y eso da 0,0543. ¿De acuerdo? Ahora bien, necesito calcular litros de disolución. Entonces me vengo hacia la disolución, que es la suma de estos dos, acá abajo. Y lo tengo en gramos, tengo que pasarlo a litros. Pero tengo la densidad. Entonces yo sé que la densidad es igual a la masa entre el volumen. Tengo la densidad, tengo la masa,
despejo y puedo obtener el volumen. Entonces yo sé que volumen es igual a masa entre densidad. ¿Ok? Entonces me vengo para acá y digo volumen es igual a 230 gramos entre la densidad que me la estaban dando allá arriba, que es 0,876 gramos sobre mililitros. Y ese volumen da 230 dividido entre 0,876 daría 262,56 gramos. Mililitros. Porque se me cancelan gramos con gramos. Ahora lo que hay que hacer es pasarlo a litros. Entonces yo sé que 1000 mililitros es 1 litro. Entonces dividimos eso entre 1000, ¿verdad? Y eso da 0,262. Con redondeo, 263 litros. ¿Ok? Y ya tenemos los litros de disolución. Entonces venimos acá y decimos molaridad es igual a moles de soluto, que ¿cuántos serán esos moles? Los calculamos acá. Eran 0,0543 entre los litros de disolución, que es 0,263 litros. Eso da 0,2 molar. ¿Ok? Y esa sería la parte A. Ahora bien, viene la parte B. Que la parte B lo que me dice es la molalidad. Entonces, molalidad es igual a moles de soluto, que ya los calculamos, entre kilogramos de disolvente. Muy bien, y acá tenemos los kilogramos. Entonces con estos, tenemos los gramos, los pasamos a kilogramos. ¿Cuánto sería? 1000 gramos es 1 kilogramo. Y eso da 0,225 kilogramos. ¿Ok? Entonces la molalidad sería 0,0543 moles, que ya lo habíamos calculado, entre kilogramos de disolvente, que serían 0,225 kilogramos. Y eso da 0,24 molar. ¿Ok? Y entonces ya aquí tenemos los dos resultados. Bien, vean chicos que es muy importante entonces que ustedes identifiquen quién es el soluto, quién es el disolvente y la disolución. Que la disolución siempre es la suma de soluto y solvente. Puede ser que me den la disolución y lo que tenga que hacer es una resta. Pero eso es importantísimo definirlo antes de empezar a resolver cada uno de los ejercicios.